la Facultad de Derecho, a nombre de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y el doctor Tito Armando Granados Carrión, jefe de la División de Universidad Abierta, les dan la más cordial bienvenida a esta conferencia intitulada Mujeres Migrantes frente al estado de excepción, a cargo de la maestra Fátima Hernández González, de quien me permitiré leer una breve síntesis curricular. Es egresada de la licenciatura y maestría en Derecho por la UNAM. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el área de migración. Fue catedrática y coordinadora en la Universidad del Valle de México, catedrática del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Tecnológica de México. Es abogada postulante en materias de derecho civil, notarial y migratorio. Además, es profesora de lenguas extranjeras por el Instituto Politécnico Nacional. Ahora les daré una breve reseña de la conferencia. Michel Foucault determina en los umbrales de la vida moderna que la vida natural empieza a ser incluida en los mecanismos y cálculos del poder estatal, y la política se convierte en biopolítica. Según el autor, el cuerpo viviente se convierte en objetivo de sus estrategias políticas, es decir, se pone en manifiesto al paso del estado territorial al estado de la población, y el aumento de la importancia de la vida biológica y de la salud de la nación como un problema específico del poder soberano, que ahora se transforma en gobierno de los hombres. La producción de un cuerpo biopolítico es la aportación del poder soberano, y quien es soberano decide sobre el estado de excepción. Según Carl Smith, soberano es quien asume el monopolio de la decisión. Así, el soberano decide sobre el estado de excepción. Ahora bien, llevado al caso de las mujeres migrantes irregulares, se aplica esa teoría al estado de excepción. Sin más, la dejo con la maestra Fátima. Gracias. Bueno, en primera instancia agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México por permitirme estar aquí con ustedes, al director de nuestra facultad, al doctor Raúl Contreras Bustamante, a nuestro coordinador de la división, el doctor Tito Armando Granados Carrión, al licenciado Carlos Mondragón por la presentación, alumnos de la división y alumnos de sistema escolarizado, así como público en general. Bien, hace unos momentos el licenciado Carlos dio la reseña sobre esta conferencia, que básicamente, no sé si ustedes han notado lo que es este término de excepción. Bueno, ahorita vamos a leer un poquito sobre este tema. En primera instancia vamos a abordar algo importante, porque esta es una conferencia que se nota a un público en general. Vamos a empezar un poquito con lo que es el término de migrantes, ¿sí? Vamos a enfocar un poquito hacia mujeres migrantes. Posiblemente vamos a ver cuáles son algunos de sus derechos que se encuentran concentrados precisamente en la inmigración. A su vez, vamos a determinar cuáles son, básicamente, el procedimiento para poder determinar a un migrante irregular en calidad de refugiado. Después, vamos a ver cuál es la situación que se encuentran en los refugios en frontera Tijuana-San Diego. Y por último, vamos a conocer qué es o qué es lo que implica este estado de excepción. Bien. No sé, ustedes han visto precisamente o lo que pasó hace algunos meses con estas caravanas migrantes. Familias enteras, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, vinieron a un país de origen, que básicamente fue México. Entonces es muy importante denotar esta problemática porque no solamente afecta a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Pero vamos a contar este concepto de qué es un migrante. Un migrante, ustedes saben, es aquella persona que se traslada de un lugar a otro, es decir, de un país a otro, hablando de migraciones internacionales, con el objetivo de residir en ellas. Estos son los principales objetivos. También tenemos migraciones nacionales, que son aquellos movimientos que se generan precisamente dentro de un estado, dentro de un país, con el objetivo de buscar darles mejores condiciones, etc. Aquí voy a enfocar un poquito a las mujeres migrantes. Si ustedes notaron o vieron las noticias, venían familias de mujeres, principalmente mujeres, a las cuales se les preguntaron
principal objetivo de llegar a Estados Unidos, y muchas de ellas comentaron precisamente que desafortunadamente por no tener una pareja, desafortunadamente por no tener una situación económica sustentable en su país, tenían que trasladarse a México y llegar a frontera Tijuana y pedir asilo precisamente en Estados Unidos con el objetivo de una mejor vida, ¿sí? Pero estas mujeres migrantes, al momento también de hacer estas entrevistas, hicieron mención en que el traslado, porque ahorita vamos a ver que uno de los derechos que tienen las mujeres migrantes es el libre tránsito, ¿sí? Entonces, ellas mencionaron precisamente que conocían los riesgos, ¿no? Conocían los riesgos de cruzar un país desconocido, porque realmente no lo conocían en sí, pero que de alguna u otra forma tenían estos objetivos. Bien, nosotros como juristas, o ustedes como juristas, conocen precisamente que estamos formados por un sistema jurídico. Vamos a denotar un poquito el término que menciona la Ley de Migración en su artículo 3, para que ustedes conozcan o vean o posiblemente puedan llegar a dar una conclusión o una acotación de lo que dispone nuestra norma, porque creo que esta definición está un poco corta con lo que implica ser un migrante. Y dice así: migrante es un individuo que sale, transita o llega al territorio de un estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación. Bien, esto está establecido en nuestra ley de migración. Sin embargo, esta definición acota solamente el salir, sí salir, pero ¿de dónde? ¿No? Transitar, ok, conocemos, pero llegar a un territorio tal vez desconocido, para decidir cuál será esta motivación para que un migrante pueda salir hacia otro estado. Bueno, más adelante vamos a ver cómo se reconoce a un refugiado en México, pero cuáles son las principales motivaciones. Ustedes las conocen: que sean perseguidos ya sea por su religión, por su raza, por su forma de pensar, por su sexo, o de alguna forma que sean violentados en su persona, o que de alguna forma sean perseguidos por alguna causa, ¿sí? Bueno, vamos a conocer, y ustedes, dentro de nuestra ley de migración se establece un artículo 2. Si ustedes lo leen, algunas de las posibilidades que nuestra norma jurídica establece como una protección al migrante. Al final de la conferencia ustedes van a contrastar si esto se lleva a cabo o no, ¿sí? En primera instancia, uno de los objetivos de esta política del Estado mexicano, de la política migratoria, es atender el fenómeno migratorio. Cuando vinieron nuestros hermanos sudamericanos, se atendió a estas caravanas, se les ofreció albergue, se les ofreció sustento, comida, etc. Es parte de la ayuda que ofrece el Estado mexicano y que se dispone en nuestra norma. Esto debe de ser de una manera integral, como país de origen, ojo con esta cuestión que viene en su ley de migración, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Pero ojo, no establece algo muy importante, que es la estancia del migrante. Nosotros vimos durante las noticias que se dispusieron varios albergues, ¿no?, en diferentes zonas. Uno de ellos fue aquí en la Ciudad de México, en donde se puso un albergue y protección a ellos. Pero hay que recordar que antes de no había albergues dispuestos por el gobierno federal, ¿no?, o por un gobierno estatal. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces es muy importante denotar esta cuestión de estancia. Posteriormente, o en otro de los párrafos, menciona hospitalidad y solidaridad internacional. Pero hospitalidad y solidaridad es un término donde no cabe esta cuestión de estancia, ¿sí? Bien, otra de las acepciones que denota nuestra ley de migración es el respeto, ojo, el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables. ¿Cuáles serán estos grupos vulnerables? Principalmente mujeres migrantes, adolescentes,
indígenas, niños migrantes y personas de la tercera edad. Se emite una protección directa a estos grupos. A su vez, nuestra ley de migración establece otra de las cuestiones que nosotros nos podemos a pensar como estudiosos del derecho, y es básicamente la facilitación de la movilidad internacional y fortalecer la contribución de la autoridad migratoria en la seguridad pública y fronteriza, la seguridad regional y el combate contra el crimen organizado, especialmente en el combate del tráfico o secuestro de migrantes. Esto es importante porque una de las causas o una de las controversias que se suscita precisamente en esta teoría del estado de excepción es esta, que existe secuestros de migrantes o tal vez dar muerte a mujeres migrantes, trata de personas en todas sus modalidades. Bien, esto está contenido en nuestra ley de inmigración y es muy importante de notar porque está en nuestra norma, ¿sí? Pertenece a nuestro sistema jurídico. Ahora bien, vamos a denotar cuáles son los derechos que gozan los migrantes o que ustedes vieron durante estas caravanas migratorias. Estos son los derechos que los migrantes en sí tienen y que están marcados directamente en nuestra ley de inmigración. La primera es servicios educativos. Independientemente de tu situación migratoria, ya sea regular o no, tienes derecho a recibir educación. Independientemente de la normatividad interna de cada una de las escuelas, tienen derecho a recibir servicios educativos. Otro derecho, servicio médico. Si ustedes vieron igual en las noticias o que algunos de nuestros compañeros, ya sean periodistas y demás, hicieron entrevistas a personas o migrantes que venían simplemente lastimados en todo su cuerpo, ¿no? Lacerados, etc. ¿Se les dio una atención médica? Sí, sí se les dio una atención médica. Antes de esto, también un migrante tenía o tiene el derecho precisamente a recibir todos estos servicios, independientemente de su situación, ya sea regular o irregular. De la misma manera, los jueces del registro civil tienen la obligación de emitir actas de nacimiento, de reconocimientos de hijo, tal vez de matrimonio o en determinado momento de defunción, en este caso muerte. Otro derecho que tienen es a la preservación de la unidad familiar. Esto es importante porque si ustedes ven las cifras o como vamos a detallar más adelante, muchas de las mujeres migrantes venían no solamente con niños, venían adolescentes, venían familias enteras de migrantes, pues con ciertos objetivos, ¿sí? De la misma manera, tienen otro derecho importante que es la procuración de justicia, es decir, respetando en todo momento el debido proceso, así como presentar quejas en materia de derechos humanos. Y algo que es muy importante aquí es un derecho que tienen también, a ser informados. ¿Por qué? Porque se supone que cuando estos migrantes llegan a fronteras, el objetivo obviamente del Estado mexicano es atenderlos, brindarles la información necesaria y sustentada, ¿sí? De la misma manera, tienen la obligación del Estado mexicano de que estos migrantes dispongan de cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Bien, en general, estos son los derechos que se consagran en nuestra ley de inmigración. Ahora bien, muchos, el objetivo de esta ponencia es que se determinaba mujeres migrantes, ¿sí? Pero es importante denotar que mujeres migrantes es un tema, es un mundo. Vamos a acotarla directamente a mujeres migrantes irregulares en calidad de refugiadas. Si ustedes vieron de la misma manera en las noticias, muchos de los migrantes ya venían informados de cómo realizar este trámite, de cómo establecerse o permanecer en México mediante este procedimiento, ¿sí? De la misma manera, si ustedes checan su ley de migración, se establecen precisamente las condiciones de estancia de un extranjero. Sin embargo, hay una condición de estancia que es por razones humanitarias. Este es el origen, ¿sí?, para que un migrante pueda en algún momento acudir ante la autoridad mexicana y emitir básicamente la condición de estancia como refugiado.
Este es el principal o la característica que denota nuestra ley de inmigración. Bien, nuestra ley de inmigración en coadyuvancia a nuestra ley de refugiados y ayuda complementaria establece motivos para que puedan otorgar esta condición de refugiado y principalmente son los siguientes: de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un determinado grupo social, opiniones políticas, o que se encuentren fuera del país por alguna situación, ya sea de conflictos internos o violación masiva de derechos humanos que se susciten en su país de origen, en su país principalmente de donde ellos salen precisamente. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento que se utiliza para que un migrante pueda de alguna forma establecerse en México? Bien, los migrantes, o como vieron ustedes en las caravanas migratorias, al momento de establecerse en México, ellos pidieron la ayuda a la Secretaría de Gobernación en coadyuvancia con el Instituto Nacional de Migración, el cual es un periodo, a partir del primer día que ellos se establecen aquí, tienen 30 días para emitir un escrito con su nombre, datos generales y las causas por medio de las cuales ellos salen directamente de su país de origen. Esto es importante, porque con este objetivo o con esta motivación, Secretaría de Gobernación va a poder determinar si puede permanecer o no en México. Entonces, tienen 30 días hábiles para poder determinar o llevar a cabo este documento. Algo que es importante es que si no existe o si la persona no habla nuestro idioma, les voy a ser sincera, en frontera Tijuana-San Diego, en nuestra ley se determina que debe de existir un traductor, pero en la realidad no es así. En realidad, asociaciones civiles o personas mexicanos ayudan directamente a estas personas a realizar sus trámites. Entonces, bueno, ellos lo pueden hacer directamente, ellos mismos o mediante un representante legal, sin ningún problema. Bien, ¿cuánto tiene Secretaría de Gobernación para dar una respuesta a esto? Tiene 45 días hábiles, ¿sí?, para dar una respuesta motivada, por escrito y fundada en base a la normatividad. Secretaría de Gobernación también se puede ayudar con Secretaría de Relaciones Exteriores para poder dar una resolución, es decir, investiga si realmente en su país de origen existen estas situaciones, tal vez de violación de derechos humanos, tal vez por algún motivo, etc. Investiga para determinar si realmente puede permanecer o no. Durante este periodo, ojo, de estos 45 días que puede permanecer un migrante aquí, esta es una de las preguntas que abre un parteaguas, ¿no? Porque ¿dónde se establecen estos migrantes? Muchas de las cuestiones que nosotros ponemos aquí en la mesa es que se encuentran en las estaciones migratorias, los que tengan la oportunidad de establecerse ahí. Los que no, se remiten directamente a refugios y albergues que se encuentran en frontera. Ahorita vamos a ver esta situación porque es importante denotar que esta es una de las causas principales por medio de las cuales existen esta problemática tanto de trata de personas como de secuestros de migrantes. Entonces, ahorita vamos para este tema, vamos a detallar este tema. Entonces, bueno, Secretaría de Gobernación, si realmente da la afirmativa o da la autorización de permanecer en México, se les da precisamente un documento en donde establece su estancia, que pueda permanecer en México y pueda gozar de ciertos derechos. Los derechos es darse de alta directamente al Secretario de Hacienda y obviamente los derechos que enunciamos anteriormente. Si no, el migrante tiene 15 días para interponer un recurso de revisión. Y en determinado momento en que se haya una negativa, directamente, se hace una deportación del migrante. Principios básicos que menciona la ley de refugiados es que al momento en que se interna un migrante es un principio de no devolución hasta saber su situación migratoria y precisamente no discriminación. Bueno, esto es lo que marca básicamente nuestra ley de migración. Era importante determinar esto porque estamos hablando de mujeres migrantes
irregulares, y ahora es en calidad de refugiadas. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en frontera norte, en esta frontera Tijuana-San Diego? Si ustedes van a existir múltiples albergues, existen las casas de migrantes y demás, que ofrecen los servicios que supuestamente están consagrados en ley de migración. Solamente están auspiciados, no existen refugios y albergues por parte del Estado mexicano, solamente Tijuana, que básicamente protege la integridad del menor, pero no existen. Y aquí es una pregunta importante porque se supone que tenemos una norma, ¿no? Y que está consagrado aquí, pero entonces, ¿por qué no existen? ¿Por qué siempre asociaciones religiosas, asociaciones civiles tienen que ayudar a estos migrantes cuando es obligación precisamente del Estado? Y esto es un hincapié importante porque de aquí vamos a emanar que una de las principales causas de que las migrantes, mujeres migrantes irregulares, sufran de violencia sexual, trata de personas, secuestros y hasta muerte, es precisamente porque muchas de ellas llegan sin un conocimiento general de cómo se van a trasladar en México, porque uno de los derechos que tienen es el libre tránsito, y obviamente durante este transcurso desaparecen, son secuestradas o existe este tipo de violencia. Entonces, además, durante estos 45 días, ¿en dónde permanecen los migrantes? No caben en las estancias migratorias. ¿Sí? Ahora bien, vamos a poner aquí, ustedes ya lo vieron, que está en nuestra ley, está muy bien estipulada en nuestra norma. Les voy a leer cifras que están establecidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se establece que el 87.9% básicamente de trata de personas son mujeres de nacionalidad mexicana, y dentro de este 87.9% también se encuentran migrantes. El 26.5% son menores de edad, ¿sí? Y adolescentes. Entonces, esto te abre un parteaguas para determinar qué es lo que está pasando en frontera. Para mí era una pregunta importante porque yo decía, bueno, ¿será la norma la que está funcionando? Porque es una norma vigente y positiva. ¿Será la norma o qué es lo que está pasando? Bien, en alguna de las otras conferencias de lo que hemos estado aquí, se abrían parteaguas junto con la participación de ustedes y determinábamos qué era lo que pasaba o por qué estaba suscitándose esta situación. Bien, esta conferencia se llama también Estado de Excepción, Mujeres Migrantes Irregulares frente a un Estado de Excepción. ¿Qué es el Estado de Excepción? ¿Cuál es su estructura? Esto es una teoría, realmente es un paradigma que ustedes como juristas, independientemente de estudiar la norma desde un sistema jurídico, también existen otras fuentes, ¿no?, para poder estudiar las problemáticas que se suscitan en nuestro país. ¿Qué es un estado de excepción? Vamos a tomar en cuenta tres autores. El primero de ellos es Michael Foucault, Carl Schmitt y Giorgio Agamben. Estos tres autores siempre van uno tras otro porque van en esta teoría, van juntos, porque vamos a hablar precisamente, bueno, en primera instancia vamos a hablar de Michael Foucault. ¿Qué determina este autor? Este autor determina que en el mundo clásico, Aristóteles, ustedes lo han leído precisamente en sus clases, básicamente en su teoría, bueno, en la política de Aristóteles, determina que uno de los objetivos es vivir en base al bien, ¿no? Ese es el objetivo de la política, ese es el objetivo de la polis, vivir en base al bien. Pero no se inmiscuía directamente al individuo. Si se dan cuenta, la cuestión era generar una norma con el objetivo de que era vivir bien. Pero ¿qué es lo que nos dice Michael Foucault? Vamos a generar una teoría en base al biopoder, en base a que vamos a inmiscuir al ser humano en la vida de la polis. No tanto ya desde el punto de vista que se encuentre como una población, sino directamente vamos a adentrarlo en la política como una estrategia, ¿sí? Y aquí hace una comparación importante, porque nosotros conocemos nuestra teoría de un Estado
territorial, que es, nuestro Estado está conformado por territorio, población, gobierno. Territorio donde nos asentamos, nosotros como población, población porque somos un conjunto de connacionales que tenemos ciertas características, tenemos ciertos rasgos, ¿no? Y una forma de gobierno, que es una democracia, en donde ustedes o nosotros conocemos como juristas que entregamos o damos ese poder general para que un representante pueda, ¿no?, gobernar, a través también de este uso de pesos y contrapesos, precisamente con el Ejecutivo. Pero ¿qué es lo que pasa y qué es lo que nos dice Michael Foucault? A partir de este Estado territorial que nosotros conocemos, ya no va a ser así, ahora va a ser un Estado-población. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser la estrategia precisamente del gobierno? Y él le llama politización de la nuda vida. Es decir, voy a adentrar, voy a cuidar la vida del ser humano, la vida de mi población, pero a la vez voy a autorizar algo importante, que es el holocausto del mismo. ¿Cómo es esta teoría? Bueno, en esta estrategia política se emanan dos divergencias o dos situaciones que estamos pasando en las políticas contemporáneas o en la mayoría de los países. La primera es esta situación de incluir la vida en la polis, y la segunda, y que ustedes lo ven todos los días, la individualización del yo. Y esto lo vemos en las redes sociales. El yo materializo las cosas, el yo tengo, el yo puedo, y yo vivo a través de un objeto. Eso es lo que me va a dar mi calidad como ser humano. Bueno, a partir de esta estrategia política, ¿sí?, de que Michael Foucault establece esto, se va a coadyuvar de otra teoría, que es de Giorgio Agamben. ¿Y qué es lo que nos dice Agamben? Esto es importante, porque nos dice, el ser humano está consagrado o está protegido ¿por quién? Por mi norma jurídica, ¿sí? Aquí está muy bien protegido, pero a la vez se va a permitir la muerte de personas. Esta es la estrategia. ¿Y quién va a autorizar esto? ¿Quién cree que lo autorice? Aquí va una parte importante, el soberano, ¿sí? ¿Quién determina esto? Carl Schmitt. Carl Schmitt dispone esto. Dice, el soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Entonces, tenemos una norma jurídica, pero ¿qué es lo que hace el soberano? En algún momento va a autorizar precisamente este holocausto, pero va a suspender la norma. Y es lo que está pasando en los estados o en las políticas modernas. Nosotros tenemos una forma de gobierno, que es una forma que nosotros conocemos como una democracia, pero realmente esta teoría o este paradigma que nos lleva Carl Schmitt, Giorgio Agamben y Michael Foucault es la realidad o de las cosas que están pasando. Es una teoría, pero es lo que está pasando actualmente, ¿sí? ¿Por qué pongo de manifiesto esto? Porque es lo que está pasando con, y lo voy a poner así, con las mujeres migrantes en nuestro país, en donde se permite la protección establecida en una norma, está incluida en una norma, pero a la vez se va a excluir por la decisión de un soberano. Y en ese caso, el soberano va a decidir si va a aplicar la norma o va a decidir sobre la vida de estas personas. Y es netamente una estrategia política. La pregunta que yo les comentaba hace rato, bueno, ¿será la norma? ¿Será alguna otra característica? No, simplemente es una teoría o es lo que está pasando. Por eso se llama esta conferencia estado de excepción, porque las mujeres migrantes se encuentran en este estado de excepción, en donde son desaparecidas, pero queda impune. Esta es otra característica del estado de excepción, que estas muertes quedan simplemente impunes. Bien, en base a lo que he comentado ahorita, me gustaría que ustedes me dieran básicamente su opinión con respecto a lo que está pasando y esta teoría, si están de acuerdo o no están de acuerdo.
¿O qué es lo que principalmente piensan ustedes con lo que está pasando? Porque es una situación en donde está la norma, pero hay una decisión. ¿Quién decide sobre estas muertes? ¿No? Y este estado de excepción. Entonces me gustaría mucho saber qué es lo que piensan precisamente ustedes sobre esta situación. Sí. Bueno, partiendo de lo que está planteando la persona de estos tres autores, creo que sobre todo Michel Foucault es un autor demasiado complejo, porque esta idea de biopoder la está sustentando primero en su concepción del sujeto desde dos vertientes. Él lo plantea así, como un sujeto de conocimiento, en esta explicación epistemológica, ¿no?, de la relación sujeto-objeto, como el sujeto aprende el objeto y crea conocimiento, pero también Michel Foucault habla de que este conocimiento no está transitado por una cuestión más meramente psicológica de aprehensión, sino que también tiene implícito todo un contexto histórico y cultural, donde ahí se construye ahora otro sujeto que está planteando Michel Foucault, que es el sujeto, pero en términos de sujeto como disciplina. Entonces, a partir, en un principio, cuando él establece toda esta genealogía del conocimiento, que parte desde los clásicos hasta el Renacimiento y llega ya a la Edad Moderna, descubre que el sujeto está condicionado en un primer momento por los soberanos de cómo van a conocer el mundo y cómo se van a comportar para que a partir de ese momento se crean sujetos manipulables. Hasta ahí estoy de acuerdo con lo que está planteando, pero ya en estos momentos actuales, y es algo que también Michel Foucault en Las palabras y las cosas establece, ¿no?, en la época moderna, renacentista, vemos la emergencia del hombre como objeto de estudio. Pero ya cuando Lyotard y todos los postmodernos empiezan a seguir este discurso de Michel Foucault, ya empiezan a hablar de la fragmentación del hombre. Ya no existe tal cual el hombre y empieza a cosificarse ya el sujeto, el hombre como tal. Los soberanos incluso en la actualidad ya no son tanto los detentadores de lo que se va a dirigir como política, sino que ya este biopoder trasciende ya los estados y los soberanos. Entonces lo que tenemos son soberanos obedeciendo a intereses económicos mucho más complicados, y es lo que vemos nosotros en esta situación de los migrantes. Realmente el Estado se ve imposibilitado y lo que tenemos en realidad es la manipulación de este biopoder, no a través del Estado, sino a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, y se van construyendo sujetos migrantes, e incluso ellos se van construyendo como sujetos migrantes que en algunas situaciones aceptan su condición de migrante, y es algo que hemos visto durante muchos años de cultura mexicana, donde esta relación hombre-mujer se ha construido desde el ámbito del machismo y de la sujeción. Aunque existan muchas organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, si nosotros nos vamos más hacia la población generalizada, nos encontramos que muchas mujeres, aunque no lo quieran, por esta situación que marca Michel Foucault del biopoder y de la construcción del sujeto, aceptan su condición de dominada. Cuando estamos en sociedades sudamericanas con cierto nivel y ciertas concepciones culturales muy distintas, ellas entran a una dinámica muy distinta, donde ya están construidas ellas como sujetos dominadas. Y en estas situaciones cuando entran todos estos conflictos, y es cuando también viene otro problema, la normativización y la normalización de la violencia. Ellas en cierto momento, no sé hasta qué punto ha podido adentrarse a estudios antropológicos, sobre todo de historias de vida. En el CIESA hay varios estudios, no tengo yo bien el dato, pero creo que es muy enriquecedor
para el discurso jurídico, adentrarnos a las historias de vida, porque las historias de vida nos dan un dato de qué es lo que están viviendo las personas, las mujeres como sujetos, y de ahí, de esta inducción, subir a un grado de generalización, porque es algo que también Recasens-Sitges ya medio intuía, ¿no? La ley es una norma generalizada y que en cuanto llega a la concretización, a la individualización de la ley, ahí es donde se conflictúa. Bien nos plantea toda esta normatividad, la ley de migración, son leyes generales, pero ya el momento de individualizarse una norma es cuando ya rompe, porque empiezan a crearse estos fenómenos culturales y sociales de la falta ay, se me fue la palabra, la falta de espacios para que los migrantes estén ahí, de estancias, de refugios, porque no hay una capacidad del Estado. El Estado, muchas veces los juristas, yo ahora que estoy estudiando Derecho, veo que nos apartamos de esta realidad sociológica y creamos la norma sintéticamente muy bonita, pero ya cuando baja la realidad a los operadores jurídicos, a las personas, está completamente alejada. Muy bien. Sí, no, sí. De hecho, tomas en consideración varios puntos importantes, ¿no? Y uno de ellos es precisamente esto. Que precisamente el individuo como tal ya aparece, ¿no? Dentro de esta política. Y algo que también comentaste y que estoy completamente de acuerdo es que están influenciados, que están dominados en algún momento. Y es cierto, ¿no? Y también como juristas, independientemente de tu norma, le tenemos que ver ese aspecto, ¿no? Ese ámbito más que nada social, para determinar qué es lo que está pasando. Y es precisamente lo que menciona estos tres autores, ¿no? Muchas gracias. ¿Y alguien más? Porque es importante determinar precisamente qué es lo que está pasando en México con migrantes, sobre todo, bueno, acotado esto que fue en términos generales, pero qué es lo que está pasando con mujeres migrantes, qué es lo que está pasando con este biopoder, qué es lo que está pasando con este soberano, si en algún momento se suspende la norma para poder autorizar ciertas situaciones. Entonces, es una situación que ustedes, bueno, que nosotros como juristas debemos de empezar a analizar, debemos de empezar a ver, ¿no? No simplemente lo emanado en la norma, sino en la situación real de lo que ya está pasando en México. Sí. Hablaba de que en el estado de excepción toda la impunidad es permitida, ¿no? Pero podemos pensar que ahorita no estamos en un estado de excepción. ¿Y cuántas cosas se han venido descubriendo, ¿no? ¿Cuántas muertes? Igual en Estados Unidos, ¿no? Antes de declarar su estado de excepción, han separado a los migrantes de sus familias. Nadie puede decir. Bueno, su política migratoria es completamente diferente a la nuestra, ¿no? Allí existe, nosotros aquí tenemos un libre tránsito, un migrante puede transitar y no existe una policía migratoria, ¿no? Que lo esté persiguiendo, una persecución. De hecho, una de las cuestiones o de lo que marca precisamente mi norma es que no es un delito, ¿no? El hecho de que tú seas un migrante regular no es un delito, ya en Estados Unidos sí es un delito, ¿no? Te consideran como delincuente precisamente por no estar regularizado. Es otro tipo de política migratoria. Pero con respecto a lo que usted comenta en una cuestión de impunidad, sí, lo que marca precisamente esta teoría es eso, que estos asesinatos quedan impunes, ¿no? Son ordenados pero quedan impunes. Sí. Sí. Y yo creo que también, otra vez enmarcando a Michel Foucault, lo importante es que el biopoder transita hacia el discurso. Y estas prácticas de Estados Unidos son discursivas. Están mandando un mensaje a los migrantes de decir, si entras de este modo, esto es lo que te va a pasar. Te voy a separar de tus familias. Y lo mismo pasa aquí en México. En México empieza a haber, no estoy yo tan seguro, pero por las noticias, que hay grupos pagados por el Estado para acosar a los migrantes y mandar este tipo de discurso a los migrantes y decir, es muy complicado ir a México porque hay crimen organizado, hay secuestro de mujeres, o sea, sí lo hay. Para que se cree el discurso se debe de hacer. Yo no puedo mandar un discurso y decir, va a haber secuestros,
violación, y cuando entren no suceda. Pero ya esta biopolítica tiene que entrar a la acción, al discurso, porque Michel Foucault en esta parte toma a Searle, que habla sobre los actos del habla. Y Michel Foucault lo lleva más allá de los actos del habla, hacia ya los actos de un poder hacer y un tener que hacer. Y entonces, toda esta situación que están viviendo los migrantes en México es estar mandándoles un discurso para que se abstengan de venir. El problema es que la situación en Sudamérica es igual o más complicada en cuestiones de violencia, de homicidios, que lo que se van a enfrentar. Entonces, por eso es que hay tantos niños con familias porque quieren salir, o sea, es una desesperación. Claro. Es como las personas que se tiran al metro porque ya no saben qué hacer. Así es, y es una cuestión exacta. Porque dicen, o sea, o voy y salvo a mis hijos, como lo que pasó en el holocausto nazi, ¿no? O sea, tienen que salir y dicen, o muero con dignidad, o muero aquí en un centro de concentración, pues mejor salgo. Y es un ejemplo, que usted lo menciona, es un ejemplo de lo que, bueno, de lo que es precisamente un estado de excepción, en donde existen miles de judíos, pero se autoriza su muerte y su muerte queda impune, ¿no? ¿Por qué? Porque lo autoriza quien es soberano. Entonces es un caso que usted le dio en clave, ¿no? En donde se establece precisamente este estado de excepción. Bueno, vamos a dejarlo por el día de hoy hasta aquí. Creo que hay mucho todavía por estudiar en estas situaciones, pero bueno, queda un parteaguas para que ustedes como juristas tomen en cuenta estas teorías y de alguna u otra forma, además de existir una norma, podamos allegarnos a estos conceptos por mencionar en esta cuestión migratoria. Pero bueno, yo les agradezco mucho su atención y pues bueno, a la universidad y pues muchas gracias.